Los grandes temas, actualmente están cruzados por la carrera presidencial y también sobre todo los temas económicos. Y por lo mismo, hoy nos acompaña hasta ahora en Mercado Central el asesor económico de una de las candidatas, Nicolás Bome, asesor económico de la candidata Janet Jara. Nicolás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Connie, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Bueno, volviendo a la radio además, tú fuiste panelista hace 3 años, 4 años. No, hace el 2021. Antes de ingresar al Ministerio de Hacienda. Antes de ingresar al Ministerio de Hacienda, como Pero 6 meses. Ya con este gobierno. Pero, no. 2021 fueron las elecciones. 2021, Tienes toda era la medio razón. del periodo electoral. Partimos un poco antes, o yo me tocó partir un poco antes de que empezara la campaña y estuve hasta enero del 2022 y después ya me tocó entrar al gobierno, así que no correspondía seguir como panelista. Bienvenida nuevamente a Radio Pauta. Sí, exactamente. Con otro sombrero, sí. Además, en un ambiente que se está volviendo cada vez más álgido y con cada vez más propuestas también muy concretas y los mayores enfrentamientos en realidad se están produciendo en el ámbito económico, en pensiones, gasto fiscal, ahora estamos agregando vivienda también por el lado de Belín Matei. La reforma previsional que se comenzó a implementar este año. La idea o la propuesta que tienen desde la campaña de Janet Jara es implementarla tal cual como está o consideran que es perfectible en ciertos ámbitos, como han dicho algunas otras personas. Sí, bueno, en primer lugar, esta es una fecha bien importante desde el punto de vista de la implementación de la reforma de pensiones, ¿cierto? Septiembre es el primer mes en que se eleva la PGU a 250.000 pesos, los mayores de 82 años. Por lo tanto, empiezan a verse los beneficios concretos de la reforma, un amplio acuerdo que lideró nuestra candidata Janet Jara, donde también participó Chile Vamos y donde lamentablemente el único partido que se opuso fue el partido del candidato José Antonio Kast. Nuestra prioridad va a ser, por supuesto, la implementación de la reforma y hay muchos desafíos. Está todavía generándose la institucionalidad del Fondo Autónomo Previsional, hay que pasar a fondos generacionales, las cotizaciones empiezan de cargo del empleador, empezarán a operar, por lo tanto la prioridad hoy es la implementación de la reforma de pensiones y por supuesto genera preocupación que antes ni siquiera de empezar a pagar, por ejemplo, el beneficio por años cotizados, ya empieza a ponerse un poco en cuestión por parte del candidato José Antonio Kast. Ya, ahora, eso significa, porque cuando tú dices, Nicolás, nuestra prioridad es implementar. Eso significa que las palabras o la opinión que manifestó en algún minuto la candidata, estoy pensando al día siguiente que ganó las primarias, no estoy hablando de la previa a las primarias, al día siguiente, en una conversación con Radio Cooperativa, la candidata dijo no tiene sentido ganar una elección un día para dejar tus banderas al día siguiente y reafirmando que debieran seguir adelante. Dijo, evidentemente nosotros vamos a seguir adelante con el no más AFP, de eso no hay ninguna duda. ¿Eso queda en el congelador o está descartado que si gana Janet Jara va a haber algún proyecto de reforma a la reforma para, por ejemplo, eliminar las AFP? Sí, bueno, la opinión de Janet Jara es conocida por todos, sí, por todas, tú la acabas de citar, por lo tanto esas opiniones no han cambiado. Por supuesto que en el momento en que se está implementando la reforma de pensiones, todas nuestras energías, si somos gobierno, van a estar ahí y esa va a ser la prioridad. Eso no obsta en que en un cierto plazo uno puede introducir mejoras, pero sin duda lo relevante y lo prioritario hoy en día es la implementación de la reforma. ¿Cuáles mejoras? ¿A qué te refieres con mejoras? A ver, siempre hay espacio para incluir mejoras. Como decía recién, la opinión de nuestra candidata es conocida respecto al rol de las AFP o en general de empresas con fin de lucro en un sistema de seguridad social. Y por lo tanto eso es un análisis que uno podrá hacer, pero siempre durante su mandato se va a hacer ese análisis. Siempre teniendo claro que lo primero que vamos a hacer es que vamos a implementar la reforma de pensiones
Y ese es el mandato que hemos recibido. Ya, entonces, para que quede bien claro, perdón, pero para que quede bien claro, Nicolás, tú dices que el foco está en la implementación, en implementar todo lo que ya conocemos, pero no se descarta que se evalúen durante un eventual gobierno de Janet Jara modificaciones. Tú hablas de mejoras. La pregunta es, ¿la eliminación de las AFP es considerado, a tu juicio y a juicio de la candidata, una mejora en la reforma? A ver, hay distintas formas institucionales que uno puede pensar a la hora de diseñar instituciones para la seguridad social. Ahora, como digo, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y el quehacer de cualquier gobierno, espero yo, que se instale, y en particular nosotros, si es que nos toca gobernar, va a ser implementar la reforma. Eso tiene muchos desafíos, no es sencillo, no es que se aprobó una ley y está todo listo. Ya, pero esa no fue, perdona que te interrumpa, pero eso ya lo tenemos, quedó súper claro, lo has dicho como 3 veces, pero la pregunta lo puedo volver a repetir, sí, problema. Sí, pero mi pregunta es si es posible, si gana Janet Jara, que durante su mandato se evalúe una reforma para eliminar las AFP, o está descartado que eso suceda en los 4 años de su eventual gobierno. Insisto, la posición de nuestra candidata es conocida. Los lineamientos programáticos no consideran ajustes al sistema de pensiones, porque la prioridad es la implementación. Ya, pero que la prioridad sea la implementación no significa que uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, pero a la hora de implementar políticas públicas, en general hay que tener súper claro cuál es el listado de prioridades. Cualquier gobierno tiene que tenerlo claro, y como señalé, la prioridad en materia de pensiones de un gobierno de Janet Jara va a estar en la implementación. Ahora, lo preguntamos con tanto énfasis porque se ha hablado mucho también de quién fue el primero, la primera en abrir la puerta a modificaciones a la reforma. De hecho, ayer estuvimos conversando con Salvador Valdés sobre esta idea de José Antonio Kast de sustituir el préstamo al Estado por financiamiento vía deuda, y él mismo decía que eso era consecuencia de la puerta que abrió en un inicio la candidatura de Janet Jara al hablar de su intención de eliminar las AFP. ¿Fue un error eso? ¿Haberlo planteado desde un comienzo? Me parece una interpretación bastante especial. Cuando el candidato José Antonio Kast habla de esta propuesta de Chao Préstamo, lo que está poniendo en cuestión es un elemento central de la reforma de pensiones que fue aprobada por un amplio acuerdo que fue muy difícil de lograr después de 10 años. Y donde el único partido que votó en contra fue su partido. Entonces, lo que estamos hablando ahí es de que la contribución con rentabilidad garantizada, ¿cierto?, el llamado préstamo, va a permitir financiar un beneficio muy concreto, que es el beneficio por años cotizados, que puede elevar las pensiones del orden de 80.000 pesos en promedio de más de 1 millón de jubilados. Por lo tanto, ahí lo que está detrás de la propuesta del programa de José Antonio Kast es eventualmente retrotraer o modificar sustancialmente un componente central de la reforma. Lo que sostienen, y ahí uno también lo puede leer en el programa, no habla de eliminar, sino que de sustituir. Otra cosa es que si uno diga si es posible sustituir por deuda del Estado y otras fórmulas, pero para ser riguroso, digamos, en lo que han dicho desde la candidatura de José Antonio Kast, que no van a eliminar el beneficio, porque no es eliminar el préstamo, sino que lo sustituirían por otra herramienta para poder financiar esos beneficios. Sí, perdón, es que esto es muy importante, porque de hecho cuando José Antonio Kast a veces se empieza a poner un poco nervioso, empieza a acusar de mentir a la candidata Janet Jara, cuando eso no es así. Si uno ve el programa de José Antonio Kast, el medio párrafo que se refiere a esto, lo que dice es eliminar el préstamo, ¿cierto? Y sustituirlo. Y reemplazarlo por instrumentos de mercado, ¿eh? La cotización. Por lo tanto, si la cotización no va al seguro social a través de este mecanismo, lo que va a hacer es que probablemente eso se va a invertir en
acciones, en bonos, en otro tipo de instrumentos, y lo que ocurre es que queda desfinanciada el beneficio por años cotizados. Si un programa como el de José Antonio Kast propone eliminar un mecanismo de financiamiento que va a financiar un mecanismo muy concreto y no propone ninguna alternativa, lo que uno tiene que pensar es, bueno, Ya. es difícil. Se está proponiendo Yo sé que luego se ha hablado de financiar esto con deuda pública que tiene otros problemas, pero eso no está en el programa de José Antonio Kast. Eso creo que eso es verdad. Es cuando uno le pregunta el detalle, te dicen eso. Que en realidad con deuda de una manera bastante improvisada. Sí, pasemos a otro tema. Hablemos de impuestos, porque fuiste coordinador tributario del gobierno. Han dicho que no va a haber una reforma tributaria en un eventual gobierno de Janet Jara. Los impuestos no se van a tocar. Nosotros efectivamente hemos dicho que no va a haber una reforma tributaria en un eventual gobierno. Eso significa que también está descartada un recorte de impuestos. Está descartado un recorte de impuestos porque eso hoy día es totalmente inviable, dada la situación fiscal. Aunque sea como, o sea, ustedes no impulsarían una reforma como la que impulsó o la que quería impulsar el exministro Marcel, de bajar el impuesto a las empresas, pero con una compensación vía, por ejemplo, cobro de impuestos a los dividendos, al retiro de dividendos. ¿Están disponibles para esa discusión, para un proyecto como ese? ¿O sí, no está en nuestros lineamientos programáticos, no está contemplada una rebaja del impuesto de primera categoría. ¿Cómo se van a eso lo hemos descartado. Perfecto. No se van a subir, no se van a bajar. ¿Cómo se van a financiar entonces las políticas públicas que buscan implementar? Sí, bueno, por supuesto, varias de las propuestas que nosotros tenemos en nuestros lineamientos programáticos, así como la de todas las candidaturas, incluyendo la de José Antonio Kast, tienen costo fiscal. Nosotros hemos planteado una estrategia realista para obtener los recursos que nos van a permitir financiar los compromisos de los lineamientos programáticos. En primer lugar, una revisión de los espacios de eficiencia y reasignación que tenemos dentro del presupuesto. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el gasto en FONASA en licencias médicas, revisión de algunos programas mal evaluados, lo que no significa, por supuesto, eliminarlos todos. Por pero ejemplo, alguna eficiencia en el sector salud. ¿Están pensando en eliminar algunos de los programas que actualmente tiene el gobierno, que estén mal evaluados? Los programas mal evaluados que están en el presupuesto, claro, ahí lo que uno tiene que hacer es una revisión. Hay muchos de ellos que en realidad lo que hay que hacer es mejorarlos, y hay otros que eventualmente pueden eliminarse y de esa manera llegar a algunos recursos. ¿Y tienen algún cálculo hecho, por ejemplo, en el caso de que tú dices de las licencias médicas, mayor fiscalización, una revisión general de eficiencia y reasignación? ¿Tienen algún cálculo de cuánto se ahorraría con esto? En particular, respecto a las licencias médicas, o en general. Con todas las medidas que buscan implementar para poder, digamos, así como no va a haber un aumento de impuestos para aumentar la recaudación, bueno, una de las fórmulas, dices tú, para lograr financiamiento es revisar los programas, revisar, digamos, mayor fiscalización de las licencias médicas, reasignación de algunos recursos. ¿Tienen el cálculo de cuánta plata se liberaría? Bueno, esa es una de las fuentes. La segunda fuente tiene que ver con seguir reduciendo los espacios de evasión y elusión. En particular, nosotros creemos que hay bastante espacio a nivel de control de aduana, lo que puede tanto ayudar a llegar recursos fiscales como también en la lucha contra el crimen organizado. Y en tercer lugar, si es que uno va generando mayor capacidad de crecimiento, eso gradualmente también va elevando los recursos fiscales. ¿Y cuántos? Nosotros hemos estimado que el costo de las propuestas que están en los lineamientos programáticos es del orden de un punto del PIB hacia el final del periodo de gobierno. Por lo tanto, estas fuentes de financiamiento también nos permitirán movilizar recursos del orden de un punto del PIB hacia el final del programa de gobierno. Esto es una estrategia que, por supuesto, es ambiciosa. Hay que hacer mucho trabajo para llegar a estos recursos, pero es realista. Lo que a nosotros nos preocupa de lo que vemos, por ejemplo, en el programa fiscal de José Antonio Kast, que se hacen promesas que son totalmente irrealizables. Recortar 6.000 millones de gastos en 18 meses, todos los expertos coinciden en que no es posible, y por eso... ¿Y cuál es la meta de Janet Jara, asumiendo que todos estarán todos de acuerdo que hay que hacer recorte en el gasto público? ¿Cuál es la propuesta, el monto y en cuántos años de Janet Jara? Nosotros creemos que
haciendo un esfuerzo importante. Es posible hacer esfuerzos de reasignación por sobre medio punto del PIB en un periodo hacia el final del ¿Que serían cuántos gobierno. exactamente? Para ponerlo también en los mismos términos que lo han puesto los otros candidatos, que hablan de 6.000 en 18 meses o en 9.000 en los 4. Sí, eso es del orden de $2.000 millones hacia el final En los 4 periodo de años. gobierno. Ya, pero desde el... No en los 4 años, perdón. $2.000 millones más bien hacia el final. Claro, pero del en el periodo de acumulado. gobierno. O sea, en el acumulado. no. En un año. En un año, Nosotros 2.000. decimos que vamos a ir generando año a año esfuerzos de reasignación que al final del periodo de gobierno van a llegar a ser del orden de $2.000 millones. Anuales. Es decir, tendríamos $8.000 millones en recortes porque de gasto fiscal. Esto es gradual, entonces los años anteriores Claro. son ¿Pero recortes cuánto? Sí. un poco menores. ¿Ya? Hay una trayectoria, Sí. pero que el último año llega a alcanzar del orden de Sí. $2.000 millones. ¿Pero por cuánto eso sería en digo, total? la senda exacta de cuánto es cada año es que eso es lo que pide el Consejo Fiscal Autónomo, sí. Evaluando. O sea, en general uno estas cosas las mide con gasto anual y definiendo trayectorias. Yo esperaría que obviamente uno crecientemente va logrando a llegar recursos. Pongo un ejemplo. Hay mucho que hacer a nivel de la fiscalización para reducir el gasto en licencias médicas de parte de FONASA. Y por lo tanto ahí nosotros creemos que gradualmente pueden allegarse del orden de $600 millones en menor gasto. Ahora, eso no es automático, no es que de un momento a otro uno lo logra. Hay que llevar adelante una estrategia de fiscalización, hay que irla ajustando y por lo tanto probablemente quizás el primer año va a ser un poco menos y finalmente en un horizonte de unos 3 años podemos llegar a esa cifra. Esa es la manera en que en general uno se aproxima a la búsqueda de espacios de eficiencia, también por el lado de los ingresos. Muchas veces las modificaciones, los cambios no son de golpe y porrazo, sino que hay que irlos trabajando. Entonces, por eso es importante fijarse una meta, pero también una gradualidad razonable para poder implementarla. Por eso que $6.000 millones en 18 meses es realmente realismo mágico. Bueno, hablemos de otro tema que también ha surgido bastante, que es el tema del empleo. Además de la discusión sobre el salario vital, el gobierno busca presentar en octubre además el proyecto de negociación multinivel y es extremadamente difícil que se logre tramitar en esta administración. Viene presupuesto, después viene el receso, es decir, está bastante contra el tiempo. ¿Va a ser prioridad en materia laboral si llegan al gobierno? La negociación multinivel es parte de nuestros lineamientos programáticos. Por lo tanto, ¿Y el efecto que tiene eso en el empleo? ¿Y en los costos laborales? ¿Cómo lo ven? Sí. A ver, hay mucha evidencia internacional a propósito de experiencias de negociación multinivel. La negociación multinivel es más bien la norma, por ejemplo, en los países de Europa Occidental, y tiene muchas ventajas porque lo que permite es dar una estructura organizada de negociación y de discusión entre empleadores y los sindicatos. Donde pueden llegarse a acuerdos que son beneficiosos para todas las partes, en términos, por ejemplo, de productividad. Entonces hay muchas materias que se pueden discutir ahí. Por cierto, también materias salariales. Nosotros no vemos a la negociación multinivel como una traba, todo lo contrario, es una herramienta para dinamizar el mundo laboral, para llegar a acuerdos, y por eso se utiliza de buena manera en muchos países del mundo, y de hecho hay algunos países con no tanta experiencia en este tipo de esquemas que han ido avanzando en esa dirección, como por ejemplo Australia. Nicolás, en ese sentido, junto con la negociación ramal o multinivel, como se dice, que tú ya dijiste está dentro de las propuestas, ¿salario vital o ingreso vital de 750.000 pesos? ¿Cuál va a ser o con cuál de las dos propuestas se va a matricular la candidata? Los lineamientos programáticos lo que hablan es de ingreso vital de 750.000 pesos que vamos a alcanzar gradualmente hacia el final del periodo. Esto tiene 3 componentes.
en primer lugar, una trayectoria de alzas al salario mínimo, por cierto, sobre el nivel del costo de la vida y en cuyo nivel, por supuesto, van a participar en la negociación que usualmente existe las organizaciones de trabajadores. Nosotros esperamos en particular que haya una negociación durante el primer año, que ojalá pueda abarcar la mayor cantidad de años posibles de manera de entregar certeza a todos los actores. En segundo lugar, también hemos planteado subsidio a las pequeñas y medianas empresas para ayudarlas en las alzas del salario mínimo que van a existir. Y en tercer lugar, mecanismos de transferencias directas a los trabajadores, a las trabajadoras sujetas al salario mínimo, con tan de alcanzar la cifra de 750.000 pesos al final del periodo. Esto es una política muy relevante porque va a beneficiar a más de 1 millón de familias trabajadoras, que son justamente algunas de las familias de menores ingresos. Ya, pero queda descartada la propuesta inicial que tenía Janet Jara y que fue defendida por Fernando Carmona, ¿cierto? También del Partido Comunista de tu partido y ex asesor o jefe programático de Janet Jara en las primarias, que fue defendida hace pocos días, la propuesta de salario vital de 750.000 pesos. Eso está descartado. O sea, lo que está propuesto hace, creo que ya casi 3 semanas, es lo que se conoce en los lineamientos programáticos y esa es nuestra propuesta. ¿Alcanzamos una pregunta? Una de... Sí, quiero preguntar si tú estás de acuerdo con el ministro Grau, el ministro de Hacienda, en que no hay relación entre el alza que ha tenido el salario mínimo y el desempleo. A ver, creo que en esta discusión es bien importante mirar... Pensando en lo que dijo el Banco Central, digamos, que sí dijo que había una relación y que había preocupación de que no se podía seguir aumentando el salario mínimo. Sí, creo que en esta discusión es bien importante mirar los datos. Los últimos datos de empleo que tenemos, si bien la creación de empleo es relativamente baja, cuando uno mira, por ejemplo, los empleados asalariados formales del sector privado, ¿cierto?, que son los más sujetos al salario mínimo, lo que vemos es una creación de empleo bastante robusta, del orden de 140.000 puestos de trabajo en el último año. Si uno toma el periodo completo desde que han habido alzas en el salario mínimo, tenemos una creación de empleo formal del orden de 500.000 puestos de trabajo. Entonces esos son datos que son, me parece, bien elocuentes para entender lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo, que sin duda hay desafíos muy importantes. O sea, tenemos una tasa de desempleo que, si bien pero se la redujo pregunta en el margen, ¿tú crees que hay relación, que hay impacto entre el aumento que ha tenido el salario mínimo y el aumento del desempleo o la mantención durante meses y meses de una tasa alta de desempleo? Es difícil afirmar que hay una relación cuando la política, por ejemplo, de salario mínimo afecta o modifica los parámetros del sector formal, y a la vez tenemos que el sector formal es el que se está expandiendo. Nicolás Böhm, asesor económico de Janet Jara, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.